Lugar, buenos días. Agradezco la invitación del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y también los felicito a ustedes por estar aquí un sábado en la mañana, siendo tan complicado de venir después de tener un viernes muy tranquilo y relajado que espero que hayan tenido. Así que sin más preámbulos, vamos con el tema del día de hoy, ¿no? Estamos en el contexto de un diplomado de Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así que el tema de reforma judicial presentí que era mejor abordarlo desde ese punto de vista o darle la temática relacionada con el derecho constitucional. Lo que voy a hacer el día de hoy va a ser esencialmente plantear los puntos de reforma judicial que han existido básicamente en el Perú y que también se han trasladado al derecho comparado, ¿no? En el caso colombiano, en el caso argentino, cómo se ha puesto en evidencia toda la problemática relacionada con la reforma judicial y cuáles han sido los principales puntos que están en agenda por parte de diversos estados. Básicamente también lo que ha dicho nuestro Tribunal Constitucional cuando se ha impugnado la ley de carrera judicial. Seguramente varias personas aquí pertenecerán al Poder Judicial, trabajarán en él y se darán cuenta de todas las implicancias prácticas y políticas que suele tener el sistema de funcionamiento judicial peruano, ¿no? El tema de los jueces provisionales, los jueces suplentes, qué garantías tienen, los jueces ad hoc que también existieron en el Perú, que hemos conocido muy bien, sobre todo a raíz de todo el problema que hubo con Alberto Fujimori y todas esas problemáticas constitucionales que han tenido los jueces en el Perú, ¿no? Así que el primer punto que quisiera poner en agenda sería lo relacionado con los problemas que se encuentran pendientes en el Estado peruano, que son también los puntos que voy a abordar desde un punto de vista constitucional el día de hoy. El primero de ellos, el problema de los jueces provisionales, como en el Perú quizás la mayor cantidad de procesos judiciales son vistos por jueces provisionales en vez de por jueces titulares. El tema relacionado con la tramitación de los procesos, la creación de juzgados transitorios para la dilucidación de controversias y aspectos relacionados con el juzgamiento de personas en centros penitenciarios, ¿no? Estos puntos en el Perú hace 20 años eran inimaginables. Y es más, en la práctica se pudo evidenciar que los jueces y el personal dentro del Poder Judicial tuvo serios problemas para adaptarse a la reforma por cuestiones prácticas también, ¿no? Trasladar a todo el personal del Poder Judicial hacia el centro penitenciario seguramente para realizar un juicio o un proceso judicial era algo que generaba hasta cierto punto molestias y trabas en la operatividad del Poder Judicial, porque en la práctica también se evidenciaba una suerte de trabas al funcionamiento de esta entidad del Estado, la cual siempre históricamente estuvo muy centralizada en el caso limeño y que además había tenido serios impedimentos para el desarrollo de la función judicial. Y por eso en el Perú, por esa centralización y por todos los problemas por la acumulación de procesos, se comienza a crear juzgados transitorios y uno se comienza a preguntar constitucionalmente cuál era la naturaleza de esos juzgados transitorios, o si estaba bien que en el Perú comencemos a implantar jueces ad hoc, que fue lo que ocurrió también en el caso del ordenamiento constitucional peruano, ¿no? Se creaba un caso donde al parecer estaban involucrados personajes de relevancia política o de relevancia social, comisión ad hoc. Y esa comisión ad hoc tenía un juzgado, tenía una fiscalía ad hoc que se encargaban de ver el caso. Esto no es solamente una situación del sistema judicial peruano, esto también ha ocurrido en Colombia. La Corte Constitucional, como vamos a ver de ese país, también se pudo pronunciar sobre si era constitucional la colocación de fiscales ad hoc, o sea, fiscales designados para un caso particular. Acá en el Perú el debate se centralizó con los jueces. En Colombia, sin embargo, con la Corte Constitucional, ni siquiera se pusieron a pensar si los jueces ad hoc eran constitucionales o no, porque ellos partían de la idea que los jueces debían estar preestablecidos en la ley y que era una locura jurídica establecer que los jueces podían ser designados para casos particulares. Ellos sí debatieron si los fiscales podían ser fiscales ad hoc, pero la magistratura ni siquiera se les pasó por la cabeza, mientras que en el Perú esta clase de sistema de funcionamiento judicial se ha implantado por una gran cantidad de años, ¿no? Y nos hacía preguntar, y comenzaron a interponerse procesos de habeas corpus, de ahí la importancia también del diplomado y de que se vean lo que son los procesos constitucionales, para cuestionar por parte de algunas personas procesadas por qué el Poder Judicial designaba jueces para sus casos particulares y no eran jueces titulares preestablecidos por la ley los que podían enjuiciarlos a nivel penal. Y eso genera mal que bien, quizás como lo alegaba en ese momento el Poder Judicial, celeridad, porque tenías un Poder Judicial que estaba enfrascado en el caso, lo sabía de pies a cabeza, no tenía tanta acumulación procesal y se podía dedicar a ver el caso. Pero constitucionalmente había un problema porque no se garantizaba el derecho al juez natural, derecho a que me juzgue el juez preestablecido por la ley,
o derecho a que yo conozca cuál va a ser la entidad judicial que me va a juzgar, y no que el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial me designe un juez solamente para mi caso, y que seguramente no sería el mismo juez si fuera un caso completamente distinto. Y eso también se relaciona con otro problema que hay en el Perú, que como vamos a ver también se relaciona con la redacción de la Constitución. La Constitución establece expresamente, si mi memoria no me falla, en el artículo 138, opera en el Perú la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, salvo en la militar y en la arbitral. Este es el primer problema que les quería plantear el día de hoy. Si venía a hacer una exposición abstracta sobre el tema de la reforma judicial, nos hubiéramos quedado acá 3 horas y seguramente varios hubieran caído dormidos. Así que básicamente me interesa tocar temas particulares. Lo que les he mencionado los voy a desarrollar un poco más en este momento. El primero, jueces provisionales. En el Perú, como bien sabemos, supuestamente la ley de carrera judicial y la ley orgánica del Poder Judicial señala que, bueno, hay jueces titulares y hay jueces suplentes. Los jueces titulares son aquellos nombrados, contratados por parte del Poder Judicial para ejercer la función jurisdiccional, y estos jueces suplentes supuestamente solamente intervienen en caso pues que la administración de justicia por parte de los jueces titulares sea imposible, ¿no? Por algún motivo de fuerza mayor que no pueda ser administrada por el juez titular de la función jurisdiccional. En el Perú, sin embargo, se ha implantado mucho la práctica de los jueces provisionales designados por el Poder Judicial y le dicen, por favor, encárgate de ver el 7º juzgado civil de tal lugar o el 7º juzgado penal, sin que se le establezca en algunos casos plazos o sin que le diga cuál va a ser el momento en el cual van a dejar de ejercer la función judicial. Y ahí nos encontramos con un gran problema, porque más que provisionales, parecen jueces titulares, porque no se les dice cuánto tiempo van a juzgar, sobre qué materia, no les dicen tampoco, no les especifican bajo qué supuestos van a dejar de ser jueces provisionales. Y uno también se pregunta si es que las garantías de los jueces titulares también se trasladan a los jueces provisionales. Este problema en Venezuela ha llegado a un clímax. O sea, en el Perú los jueces provisionales están funcionando, son cuestionados como cualquier juez del Poder Judicial, también son objeto de procesos constitucionales, pero sin embargo, esta figura de los jueces provisionales mal empleada puede llevar a un estado de caos, como es el caso de Venezuela. Y por eso aquí, en ese contexto de la reforma judicial latinoamericana, inserto el caso venezolano. En Venezuela la Corte Suprema mueve, o mejor dicho, ata y desata lo que son los funcionarios designados para administrar un caso. Hay provisionalidad de los jueces, y en Venezuela nadie sabe qué juez te va a juzgar y si el juez que te iba a juzgar supuestamente iba a seguir o no en el cargo al momento que se abriera un proceso en tu contra. Y lo cual ha generado que Venezuela sea demandada ante 2 organismos internacionales que también ustedes van a conocer a profundidad en este diplomado. Uno de ellos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el otro es el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sobre el primer órgano no hay necesidad de mayor presentación, ya todos hemos escuchado de una u otra manera, quizás de manera positiva o negativa, lo que es la Corte Interamericana y cuál es su función dentro del ordenamiento jurídico peruano y las sentencias y la calidad de fuente del derecho que a parecer tienen en nuestro sistema constitucional. Sin embargo, el comité es un órgano también esencial dentro del funcionamiento de los derechos humanos que no ha sido muy desarrollado a nivel interno peruano. Este Comité de Derechos Humanos es el órgano que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y es un órgano con funciones cuasi jurisdiccionales. La Corte Interamericana sí es un tribunal en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, este Comité de Derechos Humanos, compuesto por especialistas en la materia, es un órgano internacional de las Naciones Unidas que también tiene competencia en el caso peruano. Y tan es así que yo les voy a contar que quizás los principales pronunciamientos sobre el Perú no son tanto por parte de la Corte, sino de este comité. Por poner un pequeño ejemplo, y me quiero separar un poco de la exposición para que sepan la importancia de conocer lo que es este comité. Ustedes habrán escuchado en su clase de Derecho Penal que el aborto solamente en el Perú es despenalizado para los casos terapéuticos, cuando la vida de la madre se encuentra en peligro. Sin embargo, en nuestro Código Penal peruano se puede admitir el siguiente supuesto, ¿no? Una mujer violada, quizás por 3 personas, queda embarazada y no puede abortar porque la legislación la podría sancionar también. Seguramente con una sanción penal más benigna, pero sanción al fin y al cabo, ¿no? En el Perú ocurrió un caso traumático de una niña de 14 años que fue violada por parte de 2 hombres, quedó embarazada, y no solamente fue violada y quedó embarazada, sino que además el feto que desarrollaba dentro de su vientre era anencefálico, o sea, no tenía cerebro. Irremediablemente concebido al momento de nacer iba a morir.
Evidentemente uno no puede vivir sin esa capacidad que carecía el feto en este momento. Y la niña pues desea abortar, ¿no? Le plantea la solicitud al hospital, pero el hospital le dicen, disculpa, este supuesto no está exonerado de responsabilidad penal, así que nosotros no podemos colaborar con el aborto. La niña se ve forzada a tener al feto producto de su vientre, pasan los 9 meses, nace el concebido, inmediatamente fallece. Y la niña llega hasta el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y este comité, viendo el caso, le ha ordenado al Estado peruano que modifique la legislación penal en materia de aborto para evitar quizás que los casos de violación sexual y los casos de fetos anencefálicos sean despenalizados en el caso del aborto. ¿Por qué? Porque a la mujer les ponen a una situación traumática que no tiene por qué soportar, ¿no? No se trata de promover la despenalización total del aborto, sino que sería una decisión propia de la mujer sobre un producto de su vientre que al parecer no es fruto de su voluntad, como en los casos de violación sexual. Habría que analizarlo, pero eso ha dicho ese comité. Y el Perú actualmente tiene proyectos de ley en el Congreso de la República donde están analizando estas circunstancias. O sea, para que uno se dé cuenta del impacto de la decisión de este comité, ¿no? Este comité también ha visto el caso venezolano y ha dicho que los jueces provisionales, o sea, libremente designados y removidos por el Poder Judicial, contrarían las obligaciones internacionales asumidas por Venezuela, esencialmente el derecho a un juez natural y el desarrollo de un debido proceso. ¿Por qué? Porque estiman que las personas, los justiciables, tienen derecho a solamente ser procesados y sancionados por los jueces previamente establecidos por ley, no por los jueces libremente designados por el Poder Judicial o por el Poder Ejecutivo. La libre designación, y ha dicho esto la Corte Interamericana de manera muy contundente, sin que exista una condición resolutoria, o sea, esto es, sin que se le diga al juez provisional cuándo va a terminar su mandato, contraría la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente el artículo 8 que establece el derecho a un debido proceso, y también el juez natural. Y este es el caso donde al parecer está inserto el caso peruano. No hay condición resolutoria para los jueces provisionales porque no se sabe cuándo van a dejar el mandato. Y ni siquiera tienen un tiempo específico para saber hasta cuándo van a ejercer la función jurisdiccional. Y con esos problemas constitucionales nos estamos enfrentando ahora, que están dentro del marco de la reforma judicial en el caso peruano. ¿Qué hacer con los jueces provisionales? ¿Darles titularidad? ¿Ponerlos como jueces suplentes? ¿Darles mayores garantías? ¿Saber cuándo van a ser removidos? Ese problema en el Perú actualmente es muy latente y problemático, valga la redundancia, porque pone en evidencia que el sistema judicial peruano está entrando en una especie de colapso, porque ya ni sabemos al parecer qué juez nos va a poder juzgar. Esa es la primera situación que quería ponerles en evidencia. Estos dos órganos también han dicho que los jueces provisionales deberían gozar de cierta estabilidad en los cargos. Si vas a tener jueces provisionales, ha dicho la Corte Interamericana en el caso Apitzi Barbera contra Venezuela, tienes que dotarlos de un cierto grado de estabilidad, de que ellos sepan de que no van a ser libremente removidos por el Poder Judicial o en algunos casos por el Poder Ejecutivo, porque un juez designado para un caso o designado para ejercer provisionalmente el cargo es un juez que no tiene todas sus plenas facultades, es un juez muy vulnerable, sería un juez que hasta cierto punto se sentiría comprometido con la persona que lo ha designado. Así que por eso los sistemas internacionales en el derecho comparado latinoamericano lo que han querido es que estos jueces de una u otra manera gocen de cierta estabilidad o que al menos se les diga en qué momento va a culminar su mandato. Como les había mencionado, ¿no? El cargo de juez provisional, según ha dicho la Corte, no debe ser indefinido en el tiempo y debe estar sujeto a un plazo determinado o a una condición resolutoria, y lo ha dicho de manera muy contundente. El segundo aspecto que quería abordar el día de hoy es sobre la reforma del fuero militar. En el caso peruano, lo que les había comentado era que el artículo 139.1 de la Constitución señala expresamente que la jurisdicción militar es independiente, tal y como lo es la arbitral respecto de la función jurisdiccional general en el Perú. Y el Tribunal Constitucional, para un poco tratar de no dejar en una isla a la jurisdicción arbitral y la militar, que ha dicho, por si acaso, cualquier órgano que ejerza función jurisdiccional tiene que someterse a las garantías del debido proceso. ¿Qué hace acá el Tribunal Constitucional? No está viendo tanto la naturaleza del órgano, o quién lo ha creado o quién lo ha designado. Lo que está viendo en este caso el Tribunal Constitucional es ¿qué funciones materialmente ejerce ese órgano del Estado? Materialmente está ejerciendo la función jurisdiccional, porque se está encargando de resolver controversias planteadas por las partes y se está encargado de dilucidar lo que es el derecho a nivel nacional. Y por ende, teniendo esa calidad, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es, sea jurisdicción militar
o sea jurisdicción arbitral, se someten a las garantías del debido proceso. Y para las personas que litigan, por ejemplo, seguramente sabrán que incluso los laudos arbitrales no se salvan de un proceso de amparo. En este curso también ustedes van a ver seguramente lo que es el proceso constitucional de amparo y cómo en la actualidad prácticamente no hay zonas exentas de control constitucional, que es una frase cliché del tribunal, que no es tan cierta, pero que sirve para muchas cosas. Y por ejemplo se ven como casos que han sido vistos en el fuero militar o en el fuero arbitral han sido declarados nulos por el Tribunal Constitucional y se ha vuelto a foja cero. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un laudo arbitral, cuando resuelve un litigio de controversias, se aparta de un precedente constitucional del tribunal? O en todo caso quiere darle una interpretación a la ley distinta de la que ha efectuado el Tribunal Constitucional. ¿Es válido ese laudo arbitral? Evidentemente que no. Pero no porque las partes libremente hayan designado un árbitro, vamos a decir, disculpen, laudo arbitral, el Poder Judicial no puede intervenir. Ese es el propósito de lo que ha dicho acá el Tribunal Constitucional. Si bien la Constitución dice exclusividad de la función jurisdiccional a excepción, al parecer, de la militar y la arbitral, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia es, disculpa, fuero militar y arbitral también se someten a las garantías del debido proceso y en caso lo incumplan, también son sometidos a conocimiento por parte del Tribunal Constitucional, básicamente a través de los procesos de amparo, ¿no? Y aquí también hay otro gran problema relacionado con los delitos de función. Si los cortes militares han tenido algunos cuestionamientos, en el Perú no ha sido tanto por los mecanismos de designación o por de dónde pertenecen, porque algunos han puesto en cuestionamiento el que sean parte en algunos casos del Poder Ejecutivo. En otros países de Latinoamérica, sin embargo, son parte integrante del Poder Judicial. Pero el gran problema, creo yo, en la reforma del sistema judicial peruano, en el aspecto militar, se relaciona con los llamados delitos de función. ¿Cuándo podemos juzgar o cuándo no podemos juzgar a un militar por una violación del Código Penal militar? El militar que, por ejemplo, en ejercicio de la función, excediéndose en sus funciones asignadas por parte del superior jerárquico, mata a una persona, a un civil, ¿es sometido al fuero militar o al fuero ordinario? O sea, según lo que ha dicho la Corte Suprema Militar, al parecer en algunos casos estas personas siguen siendo sometidas al fuero militar. ¿Por qué? Porque no hay una clarificación de lo que es este fuero ni lo que representa en relación con los delitos de función. Y aquí la Corte Interamericana, nuevamente con su caserito, el Estado peruano, tuvo la oportunidad de desarrollar los principales criterios que hay que tener en cuenta o que deben tener en cuenta los tribunales militares para saber cuándo estamos o no frente a un delito de función, cuándo un militar sí puede ser juzgado en este fuero y cuándo un militar, así haya cometido una falta tipificada en el Código Penal Militar, sí tiene que ser sometido al fuero ordinario o al fuero penal. Una pequeña acotación, ¿no? Todos acá en la reforma judicial quieren quitar esa denominación de fuero común o fuero ordinario. ¿Por qué? Porque hace ver de que al parecer el fuero militar o el fuero arbitral son fueros extraordinarios o separados. Lo que la reforma judicial en Latinoamérica plantea es lo que es el fuero jurisdiccional, que significa que el órgano que está desempeñándose ejerza materialmente pues una función de carácter jurisdiccional, que se encargue de resolver controversias. Pero no digamos quizás fuero común o fuero ordinario, porque eso nos da pie a hablar de un fuero extraordinario o de un fuero que se encuentra fuera de los alcances del Poder Judicial. Y esa reforma también engloba lo que es la función militar, ¿no? En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Caesa contra el Estado peruano, sostuvo que los militares tendrían que ser sometidos a los tribunales militares a su vez en tres supuestos, o mejor dicho, con tres requisitos concurrentes. En primer lugar, que las conductas afecten bienes jurídicos propios de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué quiere decir aquí la Corte Interamericana? Si quiere juzgar a un militar, la conducta que tiene que haber cometido no tiene que relacionarse con una infracción a un bien jurídico que pueda ser tutelado por el juez penal común. O sea, si tienes un conflicto al parecer entre la justicia militar y la justicia penal ordinaria, que podrían ver el mismo caso, el Tribunal Constitucional es de la opinión que lo vea el juez penal. ¿Por qué? Porque se parte de la concepción de que al parecer hay un espíritu de cuerpo entre las Fuerzas Armadas y que no es conveniente o no garantiza la imparcialidad que un tribunal militar juzgue a un militar por la comisión de alguna falta, sobre todo cuando es una que infringe el Código Penal. Ahí el tribunal se ha decantado por preferir de que sea esencialmente el juez penal el que conozca el caso.
El segundo supuesto, que el sujeto activo sea un militar que se encontraba en situación de actividad. O sea, el militar en este supuesto tiene que haberse encontrado ejerciendo función, tiene que haber estado en el lugar de los hechos. O sea, el militar que comete algún delito o alguna falta fuera de un contexto lejano a la situación de actividad, tiene que ser sometido también al fuero común o al fuero penal, al fuero ordinario, por utilizar la terminología actual. Si el militar sí comete la falta o el delito con ocasión de la actividad o del servicio, ahí sí tiene que ser sometido al fuero militar. Fuera de ella, no debería contemplarse la situación donde un militar pueda ser juzgado impunemente en el fuero militar a través de los tribunales de esta naturaleza. Y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional y lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque en el Perú hubo demasiadas circunstancias de violaciones de derechos humanos que eran conocidas por tribunales militares. Y la Corte Interamericana decía, ¿por qué un tribunal militar tiene que conocer de una situación que tranquilamente pudo ser conocida por el juez penal? ¿Y quién es el principal encargado de tutelar el cumplimiento del código y de los bienes jurídicos contemplados en el Código Penal? Es el juez penal ordinario, no es el juez militar. Por eso se dice que este juzgado militar tiene que estar direccionado a garantizar lo que son los bienes jurídicos propios de la institución castrense, como la disciplina, el mantenimiento del orden, el cuidado de sus instituciones, etcétera, etcétera. Para que de esta manera el fuero militar no sea, como ha ocurrido en el Estado peruano, direccionado hacia un lugar completamente distinto para ejercer esa función, sino que solamente se circunscriba a garantizar los procesos judiciales relacionados con infracciones propias del Código Militar y que se relacionen también estrictamente con violaciones de ese código y bienes jurídicos contemplados en ese código, pero que no se mezclen y no se confundan las atribuciones de la Corte Suprema Penal o la Sala Penal de la Corte Suprema con la Corte Suprema Militar. Y por eso el Perú a nivel internacional ha perdido muchísimos casos que seguramente no hubiera perdido. Siempre se cuestiona que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado peruano porque al parecer se sancionó mal a un terrorista. Lo que en el fondo cuestiona la Corte no es la sanción impuesta, sino el procedimiento. La Corte dice, si lo quieres sancionar yo no tengo ningún problema, pero que lo sentencie pues tu juez penal, que no lo sentencie el juzgado militar, que no tiene el mismo funcionamiento, la misma naturaleza que el juzgado nacional ordinario. Y por eso el Perú ha perdido internacionalmente. No porque quizás el terrorista que ha cometido la falta sea inocente o porque quizás se ha cuestionado un hecho que al parecer no ha ocurrido, sino la naturaleza del sistema judicial peruano ha empujado un poco esa clase de situaciones. En el Perú también estamos viviendo una reforma del proceso penal. Y seguramente ustedes más que yo conocerán todos los problemas que tienen los litigantes en el sistema judicial penal peruano. El primero de ellos es la dependencia del expediente, ¿no? Como el juez penal en la actualidad tiene prácticamente a ese expediente como una parte integrante de su cuerpo. Acá en el Perú no es como, a mí me pasó particularmente, yo quise ser abogado viendo las películas estadounidenses donde el abogado está tratando de convencer a un jurado y ese juez escucha las partes y el abogado fiscal comienza a presentar sus peritos, a sus testigos. Yo creo que todos cuando imaginamos un juicio tenemos esa idea en la cabeza. Pero en el Perú la situación es completamente distinta, ¿no? En el Perú normalmente el fiscal por carga procesal se ve la necesidad de leer la acusación o la denuncia. El juez tiene que escuchar a un abogado de oficio que ha tenido quizás media hora para prepararse. El juez penal también se ve frente a una situación donde tiene a dos partes procesales que no han tenido tiempo para preparar su defensa y lo natural es que luego veamos en la televisión que algunos jueces se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque aparte de tener la carga procesal que es natural, el desarrollo del juicio pues no es tan, por decirlo de alguna manera, motivante como para que el juez siga el desarrollo de la audiencia, ¿no? Si yo los aburro en 40 minutos, imagínense si yo estuviera leyendo 3 horas seguidas. O sea, para que un poco se den cuenta de la situación que pueden afrontar los jueces en el Perú, porque el Código Procesal Penal peruano no ha establecido la oralidad como parte inmanente del sistema, que sí se ha querido hacer con el Código Procesal del 2004, que ya viene funcionando en algunos distritos judiciales, y que en Lima, por desgracia, todavía no se ha implementado. Dentro del sistema de la reforma judicial penal, se dijo, si mal no recuerdo, que en el 2011 o 2012 se iba a implantar el Código Procesal Penal de 2004 en Lima. Y se comenzaron a hacer capacitaciones, eventos para decirles a los jueces cuáles iban a ser sus nuevas funciones y cómo iba a ser el nuevo esquema del proceso penal. Y la gente feliz iba a los eventos, se capacitaba.
pero siempre comenzaron a postergar la realización o la implementación del nuevo código en Lima. Y ahorita estamos en una situación tan caótica que este juez penal tiene que ser un sabelotodo, porque tiene que saber el Código de Procedimientos Penales del 40, tiene que saber el Código Procesal Penal del 91 y tiene que saber el Código Procesal Penal del 2004 para los casos de corrupción. O sea, imagínense ese juez penal que tiene que aplicar 3 códigos distintos. El Código Procesal del 91, como ustedes bien saben, para básicamente aspectos relacionados con la detención. El Código de Procedimientos Penales del 40 seguramente para el desarrollo del proceso. Y el Código Procesal del 2004 para los casos de corrupción. Y el juez penal ahí se encuentra frente a un gran problema, ¿no? Sobre todo en Lima, que es el distrito judicial con mayor carga procesal. En provincias la implementación de este nuevo código ha traído algunas ventajas. Yo he tenido la oportunidad de estar en Huaura, he visto un poco la implementación del sistema. Como cualquier reforma siempre pues trae cambios y trae problemas para los litigantes, que no suelen saber el desarrollo del procedimiento y que sobre la marcha lo han tenido que aprender. Pero que se ha visto que el desarrollo de los procesos judiciales en el Distrito Judicial de Huaura tienen una mucho menor tramitación y son resueltos de manera cada vez más rápida con un proceso de negociación. O sea, el abogado en la actualidad no solamente tiene que ser un conocedor de leyes, también tiene que ser un negociador. En países como Estados Unidos es muy común que dentro de la oficina del juez se reúnan el fiscal, el abogado de la defensa y el magistrado y discutan sobre la posibilidad de imponer una pena determinada al acusado. Y el abogado dice, bueno, yo creo que podrían ser 10 años. El fiscal dice, yo creo que deben ser 15. Comienzan a debatir, quedan a aparecer en 12 años. Es un sistema donde hay una libre negociación entre las partes, ¿no? Y que en el Perú no estamos tan acostumbrados a realizar. El fiscal y el abogado parecieran enemigos o perros y gatos, ¿no? Que no están dispuestos a sentarse en la mesa y tratar de discutir el caso. Felizmente con la implementación del nuevo código se intenta un poco transmitir la idea que el fiscal es garante de la legalidad como establece la Constitución y también se encuentra en la obligación de garantizar un debido proceso e incluso defender si el acusado es o no inocente. No implementar la idea de que el fiscal en todos los casos tiene que acusar, que es algo que se intenta cambiar con el nuevo Código Procesal Penal en los nuevos distritos judiciales. Y esperemos que por esas divinidades, ojalá que en Lima se pueda implementar de manera pronta. Pero lo preocupante es que en Lima se ha paralizado el proceso de capacitación hasta donde yo sé. No sé si ustedes trabajarán en el Poder Judicial, pero no veo el mismo impulso que tenía el Código Procesal Penal quizás en el año 2005 o 2006. Ha bajado un poco esa intensidad, seguramente por varios motivos. Creo que no es prioridad seguramente ahorita en el Poder Ejecutivo la implementación o la dotación de presupuesto para la realización del nuevo código. Pero lo cierto es que en el caso chileno, que fue el que ha marcado la influencia en el caso peruano, se han visto 4 fenómenos particulares. En Chile la reforma procesal penal se realizó en el año 2001 y es más, varios abogados peruanos fueron a capacitarse a universidades chilenas. ¿Por qué? Porque los abogados peruanos ya presentían que se iba a implementar el nuevo Código Procesal Penal en el Perú y se iba a desarrollar un sistema un poco más parecido al norteamericano. Y como estaban un poco preocupados, fueron a capacitarse al Estado chileno que en el 2001 implementa esta reforma procesal penal. Con estos 4 puntos esenciales, ¿no? Se trata de un proceso adversarial que suponga un contraste de opiniones entre las partes. O sea, no se trata solamente de que el fiscal salga a asumir su teoría del caso y que el abogado salga a asumir su teoría del caso, sino que ambos estén en discusión respecto de los mismos puntos controvertidos. O sea, que haya un diálogo natural entre el fiscal y el abogado de la defensa. El segundo punto que es fundamental es preferir las audiencias, ¿no? ¿Por qué se prefieren las audiencias? Porque garantizan el principio de inmediación procesal. O sea, que haya cercanía entre el juzgador y las partes procesales, que es algo que también ha dicho el Tribunal Constitucional. Y eso solamente se garantiza, o se garantiza en mayor medida con el sistema de audiencias. No con el sistema de expedientes, porque el juzgador no tiene la posibilidad de quizás tener esos elementos que siempre son indispensables cuando ves a un imputado o cuando ves a un acusado. Porque la declaración o la naturaleza de la misma es completamente distinta cuando está el juzgador. El juzgador puede sacar sus propias conclusiones cuando ve un interrogatorio de manera directa, porque puede presentir o puede evidenciar, o al menos puede poner en evidencia, de que el imputado al parecer está mintiendo. Claro, en el Perú también el problema que tenemos es que el juzgador por momentos parece fiscal y hace preguntas más incisivas que el propio miembro del Ministerio Público. Pero es porque en el Perú se concibe que al parecer el juez es una parte más en el proceso, cuando en realidad el juez está en una colocación completamente distinta.
Y en el sistema chileno, los que entran en contraste son el fiscal y el abogado defensor. El juez es una parte que ve desde lejos el caso con imparcialidad y toma las medidas correspondientes. Pero en el desarrollo de ese juicio es indispensable el sistema de audiencias, porque permite ese contacto o cercanía que naturalmente el juzgador debe tener respecto de las partes procesales. En el Perú obviamente eso no ocurre, ¿no? El juzgador varias veces resuelve con el expediente que le han remitido y saca sus conclusiones en virtud de lo que ha leído, lo cual no es el sistema más óptimo porque no permite que el juzgador esté cercano a la problemática que se discute en el caso. Y también que garantice el sistema de audiencias, que las causas sean resueltas inmediatamente culminada la misma, ¿no? Lo que ocurre en el sistema estadounidense. ¿Qué ocurre en el sistema estadounidense? Están las partes procesales, fiscal, abogado de la defensa, seguramente discutiendo sobre un eventual mandato de detención. Fiscal dice, yo creo que sí procede, el abogado defensor cree que no. El juez dice, bueno, voy a pasar a deliberar. Se retira del estrado, no demora seguramente ni 15 a 20 minutos, sale y da su solución. No tiene que decir, vamos a emitir sentencia o pronunciamiento en los próximos 3 días y demore 2 meses. O sea, lo que ocurre también en el sistema judicial peruano, ¿no? O sea, el control de plazos está dirigido hacia los litigantes, pero no al Poder Judicial. Y eso no es culpa del Poder Judicial, es la propia carga procesal que tienen que administrar y son las naturales dificultades que atraviesa la administración pública, ¿no? Yo también trabajo en la administración pública y te enfrentas a una serie de problemas que siempre se presentan en la práctica. Y eso hace pues que el Poder Judicial no se encuentre en la capacidad de cumplir con los plazos establecidos en los códigos, ¿no? Y en la implementación de las salidas alternativas, ¿no? El principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios que se quieren implementar con el Código Procesal Penal, hacen pues ver de que algunos casos no requieren que sean sometidos a conocimiento del juez, ¿no? El típico caso de que seguramente un padre de familia, saliendo apurado de su hogar, retrocede rápidamente con el carro y no se dio cuenta que su hijo estaba atravesándose para despedirse y lo atropella. Seguramente un homicidio culposo, dirán algunos, ¿no? Pero uno se puede poner a pensar qué propósito tiene llevar ese caso ante un juez penal, ¿no? De un padre arrepentido. ¿Para qué llevarlo o someterlo a conocimiento de un juez? Mejor que las causas sean sometidas o arregladas por el Ministerio Público, que también tiene esa competencia. O casos donde la delincuencia no es tan pronunciada como en otras situaciones, donde el Ministerio Público puede llegar a acuerdos con la parte acusada, que tengan que ser cumplidos, porque si no se hace, el caso luego puede ser sometido al Poder Judicial. Pero tener esa posibilidad a la mano de poder negociar entre las partes, ¿no? Que es propia del sistema procesal chileno, latinoamericano, y que también se quiere implementar en el Perú y que se viene desarrollando paulatinamente, pero lo óptimo sería quizás que ya sea a nivel nacional. Y el problema de los jueces ad hoc, que también les mencionaba. En el Perú, como bien sabemos, sobre todo para los casos de corrupción, se implementaron estas figuras procesales para casos particulares. O sea, jueces designados concretamente para conocer algunos casos, los jueces ad hoc. El gran problema constitucional que se presentó en el Perú fue cuando, por ejemplo, se comenzó a impugnar de que estos jueces no habían sido predeterminados por ley y que han sido designados, al parecer, por algunos intereses políticos. Y las partes procesales, lo más natural que hacían era impugnar la colocación de los jueces ad hoc porque podía invalidar el desarrollo del procedimiento judicial. Como les había comentado, en Colombia el debate no fue por los jueces, fue por los fiscales ad hoc. Los fiscales que eran nombrados para casos particulares. La Corte Constitucional de Colombia, en este expediente del año 2003, dijo que la designación ad hoc de los fiscales no tenía relevancia constitucional. O sea, no generaba un problema de imparcialidad o de independencia el que yo libremente nombre a fiscales para conocer los casos. ¿Por qué? Porque se presumía que estos fiscales iban a seguir con las garantías de imparcialidad, legalidad y idoneidad para el desarrollo del procedimiento. Y además, si recordamos un poco lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, estos miembros del Ministerio Público tienen solamente la potestad de actos postulatorios. O sea, el fiscal no decide el caso, el fiscal no impone medidas de coerción personal, las requiere, pero es el Poder Judicial finalmente el órgano el que toma la decisión correspondiente. O sea, de ahí que cuando ustedes vean procesos de habeas corpus, van a ver que en la práctica es muy difícil cuestionar denuncias efectuadas por el Ministerio Público, porque es un ente del Estado que tiene una función netamente postulatoria, no decisoria en el marco del proceso penal. En el Perú sí el Tribunal Constitucional ha dicho, en el caso de los jueces ad hoc de manera expresa, que vulneran el derecho al juez natural y predeterminado por ley.
y que por tanto, y el tribunal lo ha dicho de manera muy contundente, nadie puede ser juzgado por una entidad especial creada exprofesamente. Con lo cual ni siquiera el propio Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, ni nadie pueden designar jueces para conocer controversias particulares. Siempre tienen que ser los jueces preestablecidos por la ley los que tengan que juzgar las controversias según lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Y este que es el último ámbito relacionado con la ley de carrera judicial. Aquí el Tribunal Constitucional se ha enfrentado a dos sentencias, donde diversas personas cuestionaban el desarrollo de los procesos judiciales. En el Perú ocurre algo muy curioso que les quiero comentar a raíz de lo que establece la Constitución. Para las personas que han visto lo que es el proceso de inconstitucionalidad, sabrán que no cualquier persona puede interponer una demanda de inconstitucionalidad, sino solamente el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, un número determinado de firmas por parte de ciudadanos, el presidente de la República con acuerdo del Consejo, etc. Pero hay un gran ausente en esa lista establecida en la Constitución, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y en la ley de carrera judicial, ¿quién es el principal interesado? Obviamente la Corte Suprema y el Poder Judicial. Y si el Poder Judicial está interesado en la ley de carrera judicial y ve que esta ley tiene vicios de inconstitucionalidad, ¿quién reclama? Si la Corte Suprema no tiene competencia para interponer la demanda de inconstitucionalidad. Lo triste, por decirlo de una manera graciosa, en la primera sentencia de inconstitucionalidad que vio el tribunal sobre la ley de carrera judicial, fue que el presidente del Poder Judicial le encargó al fiscal de la nación que interpusiera la demanda. O sea, imagínense lo triste que puede ser, ¿no? O sea, este fiscal de la nación y el presidente de la Corte Suprema tuvieron que sentarse para que se presentara la demanda porque según la Constitución, el presidente de la Corte Suprema de Justicia no tiene legitimidad activa para interponer una demanda de inconstitucionalidad. Así que lo que hizo el presidente fue ir al fiscal de la nación, oye, disculpa, ¿puedes presentar esta demanda por mí? Le pidió el favor y el fiscal de la nación interpone la demanda. O sea, aspectos también relacionados con la reforma judicial de que deberían provocar de que la Corte Suprema tenga una participación más activa en el desarrollo de los procesos constitucionales. Y el tribunal, en esta primera sentencia de ley de carrera judicial, invocó al Parlamento, porque no puede obligar, a que promulgue o modifique la Constitución en el sentido de que también la Corte Suprema pueda participar en el desarrollo de los procesos constitucionales, que quizás sea lo óptimo, sea lo idóneo. El tribunal en esta primera sentencia se encontró con algunos casos problemáticos dentro de la ley de carrera judicial. El primero era esa conocida situación donde los jueces se encuentran prohibidos de declarar. Nos ponemos a pensar por qué a veces el presidente se pone a opinar sobre algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de La Parada, muy conocido, donde, hasta donde yo recuerdo, el presidente de la Corte Superior de Lima salió a cuestionar una resolución judicial. Creo que fue la de este juez Marzo Urbina, creo, ¿no? Y el presidente de la Corte Superior de Lima salió un poco a manifestar su disconformidad con el primer pronunciamiento. Ahí la pregunta es, ¿ese pronunciamiento de superior jerárquico afecta el desarrollo del proceso? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿ese pronunciamiento que hace el presidente de la Corte Superior de una u otra manera invade las competencias del juez de primera instancia? Y la tercera, caso más importante, cuando ese presidente de la Corte Superior se pronuncia y manifiesta su disconformidad con un caso, ¿está quebrantando la ley de carrera judicial? Porque la ley de carrera judicial dice expresamente los jueces no pueden pronunciarse sobre los casos en trámite. Y se impugnó esa ley como inconstitucional ante el Tribunal Constitucional, diciendo que los jueces en algunos casos particulares sí deberían tener la posibilidad de pronunciarse sobre un caso judicial. Y el tribunal, sin expulsar la ley del ordenamiento, dijo, oye, hay tres supuestos donde los jueces sí pueden declarar y que no están establecidos en la ley, pero lógicamente sí deberían estar reconocidos en la misma. El tribunal dijo, en primer lugar, con los procesos concluidos. O sea, ¿qué lógica tiene impedirle a un juez que quizás dé una opinión o se manifieste a favor o en contra de un proceso judicial que ya está concluido o ha feminicido? El Tribunal Constitucional dice, primer supuesto, los jueces no deberían tener ningún problema para declarar sobre procesos que ya están fenecidos. Primer supuesto. Segundo, cuando se refiere a cuestiones de mero trámite, o sea, las clásicas situaciones donde al magistrado se le pregunte, disculpe, ¿y en cuánto tiempo va a resolver el caso? Disculpe, ¿a quién van a llamar a declarar? Esa clase de situaciones que son de impulso judicial del proceso,
no deberían ser sancionadas en el momento en el que el juez emite una declaración a la prensa. Eso también lo predice el Tribunal Constitucional. Las cuestiones netamente procedimentales, que no se refieran a la calificación de un delito o al fondo de la controversia, tampoco deberían ser cuestionadas por la entidad competente de imponer las sanciones a los magistrados. Y el tercer supuesto, que el juez declarante, y esto creo que es muy importante, no esté dirigiendo el proceso. Esto ya es un poco más curioso, ¿no? Y no sé si tenga algunos problemas, ¿no? Pónganse a pensar un poco. Este mismo caso de la parada. Supongamos que yo soy juez de primera instancia y estoy viendo el caso y el presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Corte Superior de Lima comiencen a declarar y digan: disculpe, no tenemos por qué apañar la criminalidad, hay que sancionar a todos los responsables, el Poder Judicial se encuentra en el deber de afrontar el crimen. Y yo capaz como juez de primera instancia digo: pero yo no estoy de acuerdo con ellos. La pregunta es ahí, ¿ese juez estará libre de coerciones para decidir su sentencia o se sentirá de una u otra manera amarrado por lo que ha hecho el superior jerárquico? O sea, en la práctica va a tener miedo, porque va a decir: le estoy enmendando la plana a mi superior jerárquico y al miembro de la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual, en la práctica, lo que ha hecho el tribunal seguramente puede tener algunos problemas que se puedan evidenciar rápidamente, ¿no? Lo que ocurre ciertamente es que en la mayoría de los casos se inhiben de declarar, salvo cuando sean casos como el de la parada, que fueron muy notorios a nivel judicial. Pero hasta también donde yo recuerdo, creo que el presidente de la Corte Suprema se pronunció sobre la ley de servicio militar obligatorio. Hoy les hago una pregunta un poco más complicada. ¿Qué pasa, y esto sí lo he visto en una gran cantidad de ocasiones, cuando un magistrado del Tribunal Constitucional sale a opinar sobre una ley? Y yo no voy a decir nombres, pero yo he visto magistrados hasta opinando de si la primera dama debe o no postular una reelección presidencial. La pregunta es: si yo veo el ambiente y veo que los jueces 4 contra 3 dicen parece que la ley va a ser declarada constitucional, ¿me animo a interponer la demanda? Seguramente que no. Pero si veo que el ambiente judicial está más propenso, rápidamente voy a interponer mi demanda de inconstitucionalidad para que se diga seguramente que la primera dama puede postular. Porque hay un problema constitucional ahí, ¿no? Un poco para poner el debate claro. La Constitución dice expresamente: quien no puede volver a reelegirse es el presidente. Pero no dice nada sobre la primera dama o sobre terceras personas. Y es la ley orgánica la que establece el impedimento de que, por ejemplo, el cónyuge o la cónyuge postulen a la reelección. Y algunos válidamente dicen: ¿por qué la ley orgánica establece restricciones que no estaban impuestas en la Constitución? Porque la Constitución expresamente dijo: para los casos de reelección inmediata presidencial hay impedimento, pero no dijo nada al parecer respecto a las demás personas, el hermano, el padre, la hija, el nieto. Sea inconstitucional o sea bueno o no, eso es lo que dice la Constitución. Y hay países, como para que se den cuenta del asunto, que permiten la reelección presidencial, y lo han visto en varios ejemplos y varios escenarios, ¿no? O hay casos como el de Estados Unidos, donde el presidente de la República tiene hasta potestades de nombrar a miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y acá en el Perú tuvimos a la repartija, que no podíamos contemplar la idea de que solamente el Congreso sea el ente encargado de designar a los magistrados del Tribunal Constitucional y a los miembros del Banco Central de Reserva, cuando en Estados Unidos el presidente de la República, por ser un sistema presidencialista, acumula un montón de poder. Y el tema obedece a circunstancias históricas y sociales que en el Perú no podemos obviar. Por eso en el Perú tenemos tantos frenos y contrapesos, porque sabemos que si le damos mucho poder a uno, se pierde el Estado de Derecho. Por eso hay esta clase de impugnaciones a lo que hace el Congreso, pero créanme que no es inusual en el derecho comparado. En este caso de la ley de carrera judicial se ve eso también, ¿no? ¿Qué ocurre si un magistrado del tribunal sale a declarar? ¿Se le debería pedir que se salga del proceso? ¿Se le debería amonestar por dar una opinión? El tribunal ha intentado un poco perfilar el caso, o sea, que el magistrado no esté dirigiendo el proceso. Pero ¿qué pasa si ese magistrado potencialmente va a ver el caso? Como ocurre con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en el sistema judicial peruano, en la práctica ve todo. O sea, puede ver desde hasta una condena penal, un caso de alimentos, un caso de derecho laboral, un caso de laudos arbitrales, justicia militar. Si se enfoca desde el punto de vista constitucional, casi todo llega al tribunal. Y ahí la pregunta del millón es: potencialmente el Tribunal Constitucional va a dirigir o va a conocer todos los procesos constitucionales. Otra pregunta que también uno se podría hacer de manera válida.
Y también aquí hubo otro problema, ¿no? Si uno revisa la ley orgánica o la ley de carrera judicial, se establecía sanciones para los jueces que en sus resoluciones hicieran declaraciones improcedentes o manifiestamente ofensivas desde el punto de vista de razonamiento jurídico. La pregunta es, ¿quién dice o quién diablos dice cuál es el punto de vista de razonamiento jurídico? ¿Qué es el razonamiento jurídico? El tribunal declara inconstitucional la frase desde el punto de vista de razonamiento jurídico. O sea, sí permite que al parecer se amoneste a los jueces por alguna clase de declaraciones que hayan efectuado. Pero dice, en primer lugar no lo podemos circunscribir al razonamiento jurídico, porque seguramente en las resoluciones los jueces pueden hacer declaraciones, no necesariamente jurídicas, que también merezcan una amonestación. Así que el tribunal dice, en primer lugar, no debemos circunscribirlo al caso de razonamiento jurídico. El juez puede hacer opiniones desde varios puntos de vista. Y en segundo lugar, ¿quién define lo que es el punto de vista de razonamiento jurídico? ¿O se refieren acaso a las sentencias del Tribunal Constitucional o a los pronunciamientos de la Corte Suprema? Es algo que queda en el aire con la expresión y por eso el tribunal prefirió sacarla de la ley de carrera judicial vigente en el Perú. Y también obviamente quebrantar el principio de tipicidad. ¿Qué es el razonamiento jurídico? ¿Dónde está establecido? ¿Cómo podemos saber o no lo que es este principio jurídico? Nadie lo sabe en realidad. La tipicidad se ve desde varios puntos de vista, ¿no? Por poner un caso muy conocido en el Tribunal Constitucional, ustedes no creo que hayan pasado esta experiencia, pero hay estudiantes universitarios que van acompañaditos de un cigarro a la universidad. Y no me refiero a un cigarrito común y corriente, como ustedes comprenderán, sino que me refiero pues a alguna clase de sustancias a parecer prohibida, ¿no? Un estudiante de la Universidad San Ignacio fue encontrado con marihuana dentro de un centro universitario y es expulsado inmediatamente. Se dispuso la separación inmediata por parte del Consejo Universitario. Si uno revisara el reglamento administrativo de la Universidad San Ignacio, se decía las sanciones tienen 3 puntos de vista. En primer lugar, amonestación verbal, segunda, separación temporal y la tercera, separación definitiva. Lo curioso era que ese reglamento administrativo de la Universidad San Ignacio no decía expresamente cuáles eran las faltas graves que ameritaban la separación definitiva y si llevar un cigarro de marihuana era considerado o podía ser considerado o no una falta grave dentro del recinto universitario. Y el estudiante, seguramente bien asesorado o quizás estudió Derecho, interpuso pues su proceso de amparo y lo llega a ganar ante el Tribunal Constitucional porque el tribunal dice que eso quebranta la tipicidad. Porque el reglamento universitario no establecía de manera taxativa cuáles eran los supuestos en los que procedía la separación definitiva del centro universitario. O sea, para que se den cuenta de cómo expresiones ambiguas o cómo expresiones no redactadas de manera taxativa trae problemas constitucionales. Y la ley de carrera judicial tampoco se salvó al momento de decir principio de razonamiento jurídico. Y la segunda demanda de inconstitucionalidad que vio el tribunal se refería con la evaluación de magistrados. Como bien sabemos, el Consejo Nacional de Magistratura tiene esta labor. Y como bien sabemos también, hay una academia de la magistratura que se encarga de capacitar a los jueces y fiscales. Sin embargo, con esta ley de carrera judicial se hizo una especie de leguleyada. Se creó un sistema de evaluación de magistrados compuesto por el Consejo Nacional de Magistratura que evaluaba no cada 7 años, sino cada 3 años y medio. O sea, se reducía el tiempo establecido en la Constitución para el proceso de capacitación y de ratificación de jueces y fiscales. Y era un proceso de supervisión permanente. El Tribunal Constitucional en ese caso dijo que la creación de una comisión especial de desempeño que funcionara parcialmente, o sea, de manera continua, quebrantaba el buen funcionamiento del Poder Judicial porque los jueces tienen que ser evaluados después de una cantidad considerable de tiempo para ver su desempeño en la administración de justicia. Si se les evalúa continuamente en el razonamiento del tribunal, se puede perturbar un poco el funcionamiento de la administración de justicia en el caso peruano. Y además la Constitución en ningún supuesto había habilitado la creación de este sistema de evaluación de magistrados. O sea, en ninguna parte de la Constitución estaba regulado la posibilidad de que una comisión especial regulara cada 3 años y medio el tema relacionado con la evaluación de los jueces y fiscales. Y el tribunal dijo, eso no se desprende de la Constitución, y así fuera el propio Poder Judicial y el Consejo Nacional de Magistratura, es algo que no se puede permitir, porque se tiene que permitir, valga la redundancia a su vez, cierta continuidad en el ejercicio de la función jurisdiccional.
para que el juez sea evaluado posteriormente por parte de las entidades competentes para el caso. Y aquí también otro problema que veo en la ley de carrera judicial, no sé si acá habrá jueces, pero se relacionaba con el tema de la expresión cargo remunerado en la Constitución. Si uno revisa el texto constitucional, se dice que los jueces no pueden dedicarse a otro cargo remunerado menos relacionado con la docencia universitaria. La Constitución dice docencia universitaria, pero en la ley de carrera judicial se dijo que fuera relacionada con materias jurídicas. La pregunta es, ¿a ese docente le tienes que imponer el deber de que solamente enseñe materias jurídicas? ¿O de que la exoneración que establece la Constitución solamente se refiera a capacitación o enseñanza en materias jurídicas? ¿Por qué el magistrado tendría que ser tan encasillado? Yo creo que se partió de la idea en la ley de carrera judicial que actualmente los jueces no tienen tiempo para nada. O sea, los jueces tienen un horario de despacho de 8 a 5 y media, también tienen familias porque son seres humanos, y exigirles aparte que se capaciten y aparte que enseñen, seguramente las personas que hicieron la ley era un despropósito. ¿Cómo le podías exigir al magistrado que estaba trabajando 8 o 9 horas, y en algunos casos trabajan hasta más, que aparte esté continuamente en capacitación y que aparte también, si enseña, enseñe cualquier cosa? Porque la ley de carrera judicial decía, mejor que enseñen materias jurídicas, porque así hacemos de que el magistrado, al mismo tiempo en que enseña, esté también capacitándose, lo cual no me parece que fuera irrazonable desde el punto de vista del legislador. Pero el tribunal lo vio desde otro punto de vista. El tribunal dijo, la Constitución solamente dice impedimento relacionado con la remuneración, pero en cualquier caso. O sea, cualquier docente universitario que enseñe cualquier materia se ve beneficiado por esa cláusula, pero al parecer la ley estableció una restricción que no estaba contemplado dentro de la Constitución, y esa fue la visión que adoptó el tribunal para declarar inconstitucional la ley. Yo no sé capaz si era mejor la ley de carrera judicial como estaba, o mejor dicho como estaba, de que el juez solamente enseñe materias jurídicas porque así indirectamente lo impulsas a que siga habiendo casos de derecho. Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional lo vio desde la óptica del sistema de fuentes. Si la Constitución establece una determinada regulación de un derecho, la ley al establecer restricciones tiene que ser interpretada a su vez de manera restrictiva. Así que en ese caso el impedimento era inconstitucional. Y este caso, que era el más polémico, y con eso quiero acabar, relacionado con el incumplimiento de un precedente obligatorio de la Corte Suprema. La ley de carrera judicial establece que es una falta grave si un magistrado del Poder Judicial incumple un precedente obligatorio de la Corte Suprema. Ustedes seguramente han escuchado de control difuso. La pregunta es ahí, ¿se atenta contra la posibilidad de los magistrados de ejercer control difuso si no pueden apartarse de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia? Un caso bien problemático. La decisión del tribunal fue: la Corte Suprema de Justicia en el Perú tiene la función de unificar el derecho vigente y también dar interpretación a las disposiciones legislativas. Esa es la función de la Corte Suprema, dar coherencia al ordenamiento jurídico. Y por eso en el Perú existe el sistema de casación, para permitir pues que se estandaricen los pronunciamientos en algunas materias. Hasta ahí lo que ha dicho el tribunal parece ser cierto. Efectivamente, si tenemos un sistema judicial que no garantice la uniformidad de pronunciamientos y que tengamos que un juez penal de cualquier lugar puede inobservar lo que dice la Corte Suprema, estaríamos en un estado de caos. Eso sería lo lógico dentro del sistema judicial peruano, unificar los pronunciamientos y que sea la Corte Suprema la que establezca esa unificación. Sin embargo, les pongo el caso siguiente. No es inusual, porque ha ocurrido en el Perú, que quizás lo que diga la Corte Suprema sea inconstitucional, o que quizás lo que diga la Corte Suprema vaya en contra de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa si un juez de primera instancia inobserva lo que ha dicho la Corte Suprema, pero con el propósito de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional? Y lo curioso fue que la ley de carrera judicial no dice eso, y tampoco lo dijo el tribunal en la sentencia. El tribunal legitimó la ley de carrera judicial y dijo: está bien que sancionen a los jueces que se aparten de los precedentes obligatorios de la Corte Suprema, pero debió precisar seguramente que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional o la doctrina constitucional o los precedentes vinculantes podían ser un motivo para que los jueces puedan inobservar sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Se me ocurre.
También ahí la Constitución tiene un sistema determinado que generó el siguiente problema. Ustedes recordarán el caso del artículo 171, 170 del Código Penal, que establece la violación sexual de menores de edad. Creo que es 173. Y como ustedes bien saben, cuando se promulgó el Código Penal de 1991, solamente se sancionaba penalmente a las personas que tuvieran relaciones sexuales sin consentimiento cuando fueran menores de 14 años. Como en el Perú somos el país de la legislación del día a día, ocurrió un caso relacionado con una chica de 16 o 17 años y el Congreso de la República impulsó la reforma y dijo, no, ¿saben qué? No solamente los menores de 14, ahora los menores de 18 años tampoco pueden dar consentimiento. Y seamos sinceros, pues acá seguramente varios conocemos a chicos de 17, 16 años, ya son expertos en la materia y por el acceso a distintas fuentes, por el internet, por el Facebook, las redes sociales, tienen un conocimiento mucho más amplio del que seguramente tuvimos nosotros al momento de ser educados. O sea, con lo cual hace que los chicos entre 14 y 18 años en la práctica sean pues personas que ya tienen conocimiento de la materia. Y es más, el Código Civil peruano permite los matrimonios de menores de edad. O sea, con lo cual el Código Penal decía lo siguiente, ¿sabes qué? Tú, chica de 15 años, te puedes casar, pero no puedes tener relaciones sexuales. Y tú, un chico de 16 años, también te puedes casar, pero no puedes tampoco tener relaciones sexuales con tu esposa. Con lo cual entrábamos a un círculo vicioso y preguntarnos si verdaderamente lo que estaba en el código era correcto o no. La Corte Suprema de Justicia, en un acuerdo plenario, prácticamente lo que hizo fue dejar sin vigencia la ley, porque dijo, ¿saben qué? Por lo que dice el Código Civil y por la práctica social, no podemos establecer sanciones penales para personas entre 14 y 18 años de edad. Y lo dice en un acuerdo plenario, con la orden prácticamente de que los jueces de inferior jerarquía, cuando vean un caso similar, o sea, el caso típico de una chica de 17 años manteniendo relaciones sexuales con su enamorado de 19, no tenga un caso penal al frente y que se dé cuenta de que puede ser resuelto. El problema es ahí, la Corte Suprema tiene competencia para modificar la legislación porque la modificó en la práctica. O sea, volvió a bajar a 14 años el sistema de imputación penal en los casos de violación sexual de menores. ¿Eso es competencia de la Corte Suprema? Y ahí se diferencia claramente lo que es el control difuso y el control abstracto. ¿Qué ha dicho el tribunal? El tribunal ha dicho, mira, para casos particulares puedes inaplicar leyes inconstitucionales, pero ni siquiera los órganos de administración de justicia, salvo el caso de Acción Popular, ni los órganos administrativos tienen competencia para hacer una declaración abstracta de una supuesta ilegalidad o inconstitucionalidad de una ley. ¿Se entiende? O sea, el Poder Judicial no puede decir, ¿saben qué? Para todos los demás casos no se va a aplicar el artículo 173. ¿Por qué? Porque está haciendo, o en todo caso está promoviendo, una declaración de carácter abstracto y que eventualmente tendría hasta los mismos efectos que una sentencia de inconstitucionalidad si es que los jueces siguen al pie de la letra lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Y ese caso llega hasta el Tribunal Constitucional. Y el tribunal le enmienda la plana a la Corte Suprema. Y el tribunal dice, mira, Corte Suprema, tú puedes emitir acuerdos plenarios. Y de hecho no es que estemos tan de acuerdo, porque no compartimos la idea de que los jueces en los acuerdos plenarios estén prácticamente legislando, que no es su función. En todo caso, lo que no podemos permitir es que ustedes como Corte Suprema invadan competencias propias del legislador. Y que en todo caso seguramente es inconstitucional la ley que sanciona penalmente a los menores que mantienen relaciones sexuales, pero en todo caso eso tiene que ser reformado por el propio legislador y no por la Corte Suprema de Justicia. Y es más, ya hay diversos proyectos de ley que esencialmente establecen la reforma para volverlo como estaba antes, y con la propia sentencia del tribunal se han bajado un poco los efectos que ocasionaba que un chico de 17 años mantuviera relaciones sexuales, ¿no? Lo cual es un despropósito según el código seguramente, ¿no? Con eso quería concluir, un poco para que se vean los problemas que afronta la reforma de administración de justicia y que afrontan los jueces a nivel constitucional, y también desde la perspectiva constitucional, que es el marco del diplomado. Creo que si ustedes se han metido aquí ha sido básicamente por un tema constitucional o de derechos humanos. Así que, bueno, nuevamente quería agradecer la invitación del Colegio de Abogados. Agradezco también la atención. Tengan todos buenas tardes.